Hacía tiempo que no hablábamos de un general, y más aún de un general tan importante como fue Yi Sang-sin. Este almirante y héroe nacional de Corea del Sur es uno de los mayores estrategas navales de la historia. De procedencia noble pero familia modesta, Yi nació en Anseon en 1545 durante la dinastía Joseon, caracterizada por una estricta jerarquía social y administración basada en exámenes, lo cual le dificultó acceder al servicio militar pese a tener talento. Tras varios fracasos, una gran competencia y ciertos rivales con conexiones, Yi consiguió acceder al servicio militar a los 32 años. Este pasó por diversos puestos militares hasta que fue nombrado almirante en la región de Jeolla, una provincia del suroeste de Corea, conocida por una gran agricultura productora de arroz y por ser una ubicación estratégica que permitía acceso al Mar Amarillo. Durante las guerras Imjin, el líder japonés Toyotomi Hideyoshi buscó invadir Corea para usarla de puente para su futura conquista de China. Pero nuestro estratega favorito no se quedaría de brazos cruzados. Este ganó todas y cada una de las batallas en las que participó, sin importar la desventaja numérica con la que contase. Esto se debía principalmente a sus estrategias, que podemos desglosar en 4 puntos. Se enfocó en mejorar sus barcos tortuga, que eran su principal arma en el frente. Aprovechó las corrientes y estrechos marítimos para poner en desventaja a los barcos japoneses. Empleó ataques sorpresa y maniobras rápidas para acabar con sus enemigos, obviando la superioridad numérica gracias a los anteriores puntos y a su formación de grulla, una táctica basada en rodear y destruir los grupos dispersos de las flotas japonesas, evitando encuentros directos a gran escala. Los celosos siempre han existido y nuestro estratega fue víctima de ellos, siendo destituido y encarcelado por falsas acusaciones de traición. Sin embargo, durante su encarcelamiento, su reemplazo conocido como Won Gyun llevó a la flota coreana a una de las peores derrotas de su historia durante la batalla de Chilcheolian en 1597. Tras esto, llegaron a la conclusión de que Sang-sin debía retomar la defensa, y así fue. Un año más tarde, durante la batalla de Noryang en 1598, el ejército coreano triunfó de forma aplastante, como en todo combate en el que participaba su estratega. Sin embargo, Yi fue alcanzado por una bala, cayendo en combate. Sus últimas palabras fueron que no se revelase su muerte, y así fue, hasta que no concluyó la batalla no se reveló su fallecimiento, permitiendo así que su ejército no se desmoralizase y pudiesen ganar sin él. Lo que hizo Yi por su país fue tal que erigieron diversos monumentos en su honor, y sus estrategias han sido estudiadas a nivel internacional. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.